Hoy te voy a revelar los 5 mejores trucos para superar la depresión y la ansiedad, que van muy de la mano finalmente. Este video va a estar muy loco porque no solo son los 5 trucos que menos se conocen, sino que son los únicos que te van a hacer salir de manera definitiva de esa situación en la que te encuentras y que tu vida mejore para siempre. Primeramente, tu problema o esa situación que te ha generado ese conflicto que estás viviendo hoy por hoy no es objetivo, es subjetivo. Lo que quiere decir que depende de la interpretación que tú le des a ese problema o a esa situación que estás teniendo ahora, va a ser si te va a importar o no, si te va a generar ese conflicto o si te va a dar igual. Te voy a poner un ejemplo. Si ahora yo levanto mis manos y me pongo a gritar aquí, todo feliz, cada persona que pase va a tener una interpretación distinta. Vamos a ponerlo en 2 contextos. Puede pasar una primera persona que su reacción sea pensar que soy un indecente, un impresentable, un escandaloso, una mala persona. Lo que interprete o el juicio que haga hacia mí, en dependencia de las creencias que tenga esa persona, va a proyectar en mí el conflicto interior que está viviendo. Al mismo tiempo puede haber una segunda persona que su manera de proyectarse sea totalmente distinta, que lo que haga sea ver un buen rollo ante esa situación. Puede ser que esa persona vea en mí la máxima expresión de libertad y piense, mira ese chico qué guay, cómo se expresa, cómo se conecta con el medio, cómo está disfrutando ahí de no cortarse y expresar lo que siente. Y esto se explica entendiendo que hay solo 2 sistemas de pensamiento. Un sistema que está enfocado hacia el miedo, hacia la separación, hacia el yo soy mejor que tú, hacia el conflicto, la guerra, que busca diferencias, que busca culpables, la dualidad, y ese sistema de pensamiento no es más que el ego. Y otro sistema de pensamiento que lo que busca es la expansión, la unidad, la comprensión, la compasión, el amor, el entendimiento, la paz. Y ese no es más que el ser, que es lo que todos somos finalmente en esencia. En dependencia de a cuál de estos 2 tú estés más enfocado o más dirigido, vas a vivir un mundo de guerra o uno de paz. Y todo va a depender de tu propia decisión. Todo conflicto que vivimos en nuestra vida, todas esas emociones negativas o esos pensamientos tóxicos, finalmente son consecuencia de identificarnos con ese personaje, con ese ego, que lo que busca es la separación, la dualidad. Y esta creo yo que es la principal razón por la que las terapias convencionales no terminan de funcionar del todo, porque no ponen en práctica estos 2 sistemas de pensamiento, que al final son la base y diría que la única verdad rotunda que existe. Esa primera persona que pasa y emite ese juicio hacia mí, pensando que yo soy un indecente, un impresentable, un escandaloso y que estoy alterando el orden público de alguna manera, está más dominada por ese primer sistema de pensamiento de separación que es el ego. Y la segunda persona que no emite juicio, que simplemente pasa y decide ver en mí esa expresión de libertad, está por lo menos en ese momento enfocada hacia lo que viene siendo el ser, que es la esencia. Como segundo truco, te dejo el siguiente planteamiento. Es peor intentar escapar de ese conflicto que estás viviendo que enfrentarlo. Los seres humanos tenemos 3 formas de actuar cuando estamos dominados por el ego, cuando estamos enfrentando un conflicto o esas emociones negativas, una ansiedad, una depresión. Una es esconderse, otra es huir y otra es atacar. Por eso es importante que cuando estés en plena crisis o atravesando un conflicto de este tipo, pongas conciencia para acercarte o dirigirte al segundo sistema de pensamientos, que es el ser. Lo principal es hacerse las preguntas correctas. No es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esta situación? Es ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué puedo aprender de esta situación? No son más que sucesos que ocurren en tu vida para que tú pongas conciencia ahí, veas lo que estás reflejando y puedas finalmente crecer tu conciencia, crecer como persona. Por eso lo mejor es observar, prestar atención a esas emociones o a ese conflicto, y cuando lleguemos a ese nivel de comprensión alto, que seamos capaces de ver el personaje y la situación desde afuera y tener una perspectiva más amplia, poder cambiar la situación. Y cuando todo eso pase, logres integrar esa información y resolver ese conflicto interior que estás teniendo ahora, te darás cuenta que tu vida será mucho mejor que lo que era antes de aparecer esa tormenta. El tercer truco que te traigo es anotar esos pensamientos y sentimientos que estás experimentando ahora. Lo más difícil de este tipo de conflictos internos, estas emociones de la ansiedad, la depresión, es que no es tangible, es una cosa muy abstracta. Cada cual lo experimenta de una manera distinta, las causas son diferentes, las creencias que tiene cada cual también. Por lo tanto, cuando tomas un papel
y un boli y empiezas a reflejar ahí todos esos pensamientos y esas emociones que estás experimentando, lo traes a la materia, le das forma a ese conflicto. Puedes verlo de una forma más esquemática si se quiere, identificar la situación con una perspectiva más amplia, ver esos puntos que conectan. Siempre esas emociones vienen precedidas de pensamientos tóxicos. Ahí vas a poder ver de una forma más clara cuáles son esos pensamientos que están generando o haciendo que se desencadenen esas emociones. Descubrir esos puntos, esos patrones que van haciendo que tu situación sea cíclica y se va repitiendo una y otra vez porque tienes ciertas creencias o traumas de tu niñez, de tu pasado, que sigues reflejando constantemente. Cuando escribes ahí, lo ves desde afuera y puedes llegar a ese nivel de comprensión más alto que necesitas. Para el cuarto truco te diría lo siguiente: una vez que has tenido ya las cosas más claras y que ya has entendido el primer punto, el segundo y el tercero, es hora de centrarse en la solución y no en el problema. Uno de los errores más comunes que pasan cuando vamos a terapias convencionales, sobre todo, es que repetimos constantemente ese conflicto una y otra vez, y al final eso lo que hace es arraigarlo más, reafirmar más nuestro ego y nuestra proyección y nuestros juicios. Por lo tanto, es importante que recuerdes hacerte las preguntas correctas. No es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿para qué me pasa y qué es lo que debo aprender para mejorar mi vida? Y para lograr conectar con esas preguntas correctas, es importante que salgamos de modo víctima y conectemos con ese modo de empoderado. Hasta que no te empoderes, es muy difícil que logres conectar con la verdadera solución de tu problema. Hasta que no te des cuenta que es tu propia responsabilidad y que lo que está pasando es que estás proyectando tus propios conflictos interiores al exterior y no logras salir de esa situación porque estás esperando que cambie algo afuera, cuando lo que tienes que hacer es cambiar tu sistema de pensamiento. Y el truco número 5 es el siguiente: si estás tomando medicación, aunque ya hayas integrado los puntos anteriores y empezado tu camino hacia el autoconocimiento y empezar a arreglar esos conflictos internos, hayas asumido tu propia responsabilidad, te has quitado el victimismo y conectado con el empoderamiento, no es inteligente que suspendas de golpe la medicación. Siempre que haya miedo o falta de comprensión, no es lo más inteligente que debes hacer porque puede ser peor para ti. Todo medicamento tiene riesgo, tiene efectos adversos para tu salud, ya sea a mediano o largo plazo, pero debes utilizarlo como muletas si ya lo estás tomando, hasta que llegues a ese nivel alto de comprensión que te haga solucionar tu problema de raíz. Incluso yo te recomiendo que si ya te lo han pautado, si ya lo estás tomando, aunque hayas empezado con este viaje, lo traigas, si es que tienes medicación de rescate, por ejemplo, la traigas en tu bolsillo. Y ante una crisis que tengas de ansiedad o depresión, primero pongas a prueba lo que has aprendido en esos trucos anteriores, y si ves que es muy complicado controlar la situación después de poner en práctica lo anterior y se te está yendo de las manos, para evitar un peligro mayor, entonces utiliza la medicación. Pero recuerda, siempre con conciencia. Primero respira, interpreta la situación con calma, pon a práctica los trucos anteriores, y si ves que va siendo muy complicado para ti y que puede terminar en un mal mayor, entonces recurre a la medicación. La clave para ir controlando cada vez más ese conflicto que tienes es el autoconocimiento. Todos no somos iguales. Lo que ha desencadenado la crisis en tu caso no es lo mismo que desencadenó la crisis en el otro. Tus creencias igual son distintas. Tus traumas, tu sistema de creencias, cómo ha sido tu crianza, tu familia, no es igual a la situación de otra persona. Por lo tanto, lo más importante es que cada vez vayas conociéndote más a ti mismo. Como decía el psicólogo Carl Jung, hacerte cada vez más consciente de tu inconsciente, de esos patrones que al final nos hacen vivir en automático y repetir cada vez más este tipo de patrones que nos llevan a sufrir o a proyectar ese conflicto interno que tenemos ante cualquier situación que tengamos en la vida. Así que hasta que no conectes con esa propia sabiduría que está en tu interior, que empieces a conocerte más a ti mismo, no podrás arreglar tu conflicto de raíz. Y recuerda siempre que la clave es quitar el victimismo, conectar con ese empoderamiento para poder hacerte las preguntas correctas. ¿Qué es lo que tengo que arreglar a nivel interno para poder encontrar esa paz dentro de la tormenta, en medio de todo ese ruido mental que estás sufriendo, y que tu vida termine siendo mucho mejor de lo que era antes de que empezaras a sufrir esta situación? Te quiero decir que puedes lograrlo, puedes hacerlo, te lo prometo. Si yo lo he logrado hacer, tú también puedes.
Todos somos la misma mente, todos estamos conectados. Ese nivel de comprensión también está ahí para ti. Solo tienes que empezar a poner conciencia. Dale al botón de me gusta aquí abajo. Deja tu comentario para saber si te han ayudado estos 5 trucos, que estoy seguro que sí te van a ayudar. Si te ha volado la cabeza, si has hecho algún clic mental, tus resultados cuáles han sido. Y comparte el vídeo para que otras personas puedan beneficiarse también de esta información. Soy el Dr. Alex Kainet y nos vemos en un próximo vídeo.